Hola, soy Bayless Conley. He sido pastor por 4 décadas. Pero si hubieras visto los primeros capítulos de mi vida, tal vez no imaginarías que terminaría sirviendo en el ministerio del Evangelio. De niño, fui criado como un chico normal de California. Pero de adolescente mi vida cayó en espiral en alcohol y las drogas y en una búsqueda por respuestas. Después de varias experiencias cercanas a la muerte, conocí a Jesús y experimenté su poder que cambia vidas. Descubrí que Él era lo que buscaba y que había respuestas en su palabra. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, gracias por acompañarme. Tengo cosas que compartirte que pienso que pueden ayudarte. He estado enseñando del libro de Filipenses y he repasado algunas de las últimas cosas que dije. Es increíble que la palabra de Dios parezca estar embarazada. Siempre está pariendo nuevas facetas de revelación e información y voy a retroceder un poco porque siento que el Señor me ha hablado. Me habla de algunos de los versículos que ya cubrí y quiero compartir esto contigo y seguir desde ahí. Si tienes una Biblia, ve a tomarla y léela conmigo. La palabra de Dios es sobrenatural. Toda la Escritura se da por inspiración de Dios y es provechosa. La Biblia dice, la palabra inspiración significa que es inspirada por Dios. Dios ha dado su vida a la palabra. Jesús dijo, las palabras que les digo son espíritu y son vida. Jesús dijo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y así se hará para ti. Dijo que sigas en su palabra. Por eso somos sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Salmo 107:20, Él envió su palabra y los libró. Los sanó y los libró de sus destrucciones. Confío en que hoy, mientras inviertes este tiempo, y comparto desde mi corazón las cosas que Dios ha puesto ahí en las Escrituras, pienso que algunas cosas te pasarán, que vas a recibir algo que necesitas. Literalmente, en los próximos minutos, obtendrás una llave que cambiará tu vida o tal vez haya cosas más adelante esperándote y que desconoces, cosas que enfrentarás. Tal vez, no sé, una crisis, una dificultad o una barrera. ¿Quién sabe qué es? Dios sabe. Pero lo que recibas ahora, lo que te impacte profundamente y tú reflexiones, pienses en ello y puedas profundizar. Puede ser que en los próximos días, meses o antes de que este día o noche termine, lo necesites. Eso que Dios te da de su palabra. Padre, te pido por la persona que me ve ahora, pido que abras los ojos de su entendimiento y le des un espíritu de sabiduría e iluminación para la gloria de Jesucristo. Amén. En el libro de Filipenses, en el primer capítulo, el apóstol Pablo está en una prisión romana y dice lo más interesante: estoy atrapado entre dos. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. En cierto sentido, los romanos de entonces afilaban el hacha para cortarle la cabeza, pero él dice, también tengo el deseo de quedarme, que es más necesario para ti. Y el Espíritu Santo, por sus oraciones, va a proveer todo lo necesario y pienso que voy a ser liberado. Fue liberado de esta prisión romana. Y fue una declaración de fe de Pablo dirigirla a la iglesia filipense. Habló de volver a verlos y tomó la decisión de quedarse. Quiero leerte del capítulo 1 y el versículo 27. Él dice que tu conducta sea digna del Evangelio de Cristo, para que, tanto si vengo a verte o estoy ausente, pueda oír de tus asuntos que siguen firmes en un solo espíritu, con una sola mente, luchando juntos por la fe del
evangelio. Básicamente dijo, aunque no vuelva a verlos y si me liberan y Dios me llama a otra parte, condúzcanse correctamente. Es interesante, la frase aquí dice, deja que tu conducta corresponda. Eso en griego literalmente dice, compórtate como ciudadano. Literalmente Pablo dijo eso, compórtate como ciudadano. Usa la misma metáfora en el tercer capítulo de Filipenses, versículo 20, donde declara que somos ciudadanos del cielo. Nuestro estilo de vida debería reflejar el hecho de que Dios es nuestro Rey y que el cielo es nuestra patria. La forma en que vivimos debería reflejar bien el Evangelio. Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, nos dice que como creyentes, en el lugar de trabajo, en el entorno de nuestro trabajo, dice, debes tener buena actitud, ser leal, ser fiel y no robar objetos de poco valor, para que podamos adornar el Evangelio. Y algunas personas necesitan oír eso. Están en el trabajo y tal vez leen su Biblia, pero tienen una mala actitud. No son leales al lugar donde trabajan, no son fieles, tienen una colección en casa de las grapadoras que han robado, o los lápices que han robado. Dicen, no es gran cosa. Tomé un estilógrafo de la empresa. Bueno, la escritura dice, no robes cosas pequeñas de tu lugar de trabajo. Ten buena actitud, y sé leal, etcétera. Sé fiel para adornar el Evangelio. ¿No es interesante para que adornes el Evangelio, insinuando que aunque el Evangelio es absolutamente glorioso por sí solo, podemos adornarlo con nuestro carácter y nuestras acciones, de forma muy atractiva o de forma poco atractiva? Adornamos el Evangelio, lo engalanamos. Volvía de Alemania una vez después de predicar en varias ciudades, estaba cansado y me senté en mi asiento. No había nadie en el asiento a mi lado, iban a cerrar las puertas y pensé, qué bien. Voy a poder estirarme y relajarme, no voy a tener que hablar con nadie. No es que no sea amable, pero estaba cansado y pensaba, qué bien, no hay nadie en el asiento junto a mí. Justo antes de cerrar las puertas, una señora abordó. Y ella era rara, llevaba un enorme gorro raro, llevaba unas gafas enormes, llevaba puesta una sudadera ancha y desaliñada. Aunque no lo creas, tenía un ovillo de lana de tejer con 2 agujas, y eso te dice cuánto tiempo tiene porque no dejan subir a un avión hoy con tremendas agujas afiladas. Pero tenía 2 agujas de tejer y un gran ovillo de lana, una bolsa grande. Se subió y se sentó a mi lado. Le dije, hola, ¿qué tal? Ella dijo, hola. Y pensé, no importa. En fin, antes de que el avión despegara, estaba tan cansado que cerré los ojos. Dormí desde el despegue. No sé, tal vez una hora luego me desperté y íbamos de, eh, de camino hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Ahí abrí los ojos, miré a mi lado y había otra mujer sentada ahí. Y quedé atónito. La mujer sentada a mi lado era ah, delgada, atractiva, en forma, grandiosa, y tenía el cabello arreglado. Y yo dije, ¿de dónde saliste? Porque esa mujer literalmente era hermosa. Y noté, me costó un segundo poder digerirlo. Era la misma señora que se sentó a mi lado. Se quitó el gorro grande, se quitó las gafas gigantes que la hacían verse rara, metió la bola de tejer en el compartimiento de arriba, se había quitado la sudadera grande y caída, y le dije, hola. Ella dijo hola y empezamos a hablar. No sé cómo acabamos llegando a eso. Seguro he tocado el tema, siempre busco una entrada para cuando hablo con personas. Acabé compartiendo mi testimonio con ella y hablamos sobre el Señor, sobre el cristianismo y sobre la salvación por unas 3 horas. Estaba llena de preguntas.
y terminé. Y luego descubrí que ella era una am, actriz alemana famosa. Además de, había sido modelo, una top model en Italia, por toda Europa y Alemania, y luego pasó a la actuación y era muy conocida y estaba disfrazada de los paparazzi. Por eso traía el gorro grande y las gafas raras y la bolsa grande y la bola de tejer para que nadie supiera quién era y que todos los fotógrafos no la acosaran al entrar en el aeropuerto o al subir al avión. Era una chica preciosa y me enteré hablando con ella de que hablaba 5 idiomas. Ahí estaba esta persona súper inteligente, bien hablada, muy hermosa, llena de preguntas inteligentes sobre el Evangelio. Y tuvo un cambio. Cuando pienso en el Evangelio, a veces lo adornamos con ropa desaliñada y hacemos que no sea atractivo por nuestras actitudes o por algunas de las cosas que tal vez decimos. Y Pablo dice en Tito, adornen el Evangelio de Dios, tengan una buena actitud, no robes cosas. Las personas te observan y la verdad es que eres la única Biblia que algunos van a leer. Soy la única Biblia que algunas personas van a leer. Entonces, Pablo no quería que actuaran bien solo porque sabían que venía. Déjenme leer ese versículo otra vez. Que tu conducta sea digna. En otras palabras, vive como un ciudadano. Que seas digno del Evangelio de Cristo, la forma en que actúas, la forma en que vives, para que sea que venga a verte o esté ausente, pueda oír hablar de tus asuntos. Que permanezcas firme en un solo espíritu, con una mente, luchando juntos por la fe del Evangelio. Dijo, mira, vaya o no vaya, am, tienes que actuar como un ciudadano. Es interesante. Estaba en el campo de golf un día con un amigo y jugamos con otros 2 chicos. Estábamos todos ahí y un chico falló un tiro y soltó una perorata. Tiró su palo de golf. Era un chico agradable, pero tenía una boca sucia. Si fallaba un pot o golpeaba mal, soltaba insultos y palabrotas. A mitad de la ronda dijo, oye, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy pastor de una iglesia. Él dijo, oh, perdona por tanto insulto. Fue interesante. Aparentemente, tener al predicador ahí es cierta motivación para comportarse bien. Se disculpó por su boca sucia. Debemos recordar que Jesús está ahí todo el tiempo. Pablo dice, oye, ya sea que vaya o no, tienes que vivir como si Jesús viera todo lo que haces, como si Jesús oyera todo lo que dices. Y la verdad es que algunas personas, hermanos y hermanas en la iglesia, vivirán bien mientras ciertas personas traigan su influencia a sus vidas. Hay personas que, como dije, siguen la línea, asisten a la iglesia y hacen lo correcto solo por la influencia de otros y no por su propia relación personal con el Señor. Eso era así. Hay muchos ejemplos de esto en las Escrituras, pero quiero compartir uno contigo. Hablo del rey Joás. Se volvió el rey de Judá cuando era pequeño y Joiada era el sacerdote. Quiero leerlo. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Escúchalo. En el versículo 2 dice, Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo del sacerdote Joiada. Mientras Joiada estuvo vivo, Joás como rey hizo lo correcto a los ojos del Señor. Pero leemos luego en ese mismo capítulo, versículo 17. De nuevo, este es solo uno de los muchos ejemplos bíblicos. Dice, después de la muerte de Joiada, vinieron los jefes de Judá y se postraron ante el rey, y el rey los escuchó. Entonces abandonaron la casa del Señor, Dios de sus padres, y rindieron culto a Acera y a los ídolos, y la ira de Dios vino contra Judá y contra Jerusalén a causa de esta culpa suya. Pero les envió profetas para que los hicieran volver al Señor, y éstos los amonestaron, pero ellos no escucharon.
No es así Dios, nos da oportunidades, siempre pone controles y envía advertencias como no sigas por ese camino, vas a la destrucción, pero decía que no escuchaban a los profetas. Continúa. En el verso 20, entonces el Espíritu de Dios invistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien se puso más alto que el pueblo y les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No prosperarán. Porque abandonaron al Señor, Él también los abandonará. Ellos conspiraron contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa del Señor. El rey Joás no se acordó de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, había mostrado con él. Mató a su hijo, quien dijo al morir, el Señor lo vea y lo demande. ¡Qué historia tan triste! Cuando Joiada murió junto con la gracia e influencia que llevó a lo largo de su vida, Joás se descontroló. Conocía, no muy bien, pero conocía a un ministro y a su esposa que, eran usados en lo profético y tuvieron un impacto en mi vida. Los respeto mucho a ambos. Él murió. Y poco después de eso, ella simplemente se descontroló, empezó a dormir con muchos hombres y básicamente se alejó de Dios y yo me rascaba la cabeza. ¿Cómo? Bueno, fue la influencia de su esposo. Hizo lo correcto a los ojos del Señor todos los días de su vida, pero tenía su propia relación personal con el Señor asegurada y establecida. Y quiero preguntarte, si eres creyente, ¿qué hay de ti? ¿Quién es la persona más influyente de Dios en tu vida? Si se fuera, ¿seguirías sirviendo a Dios? ¿Es un amigo? ¿Es tu cónyuge? ¿Es un ministerio en particular, el ministro, el vicario de tu iglesia? ¿O alguien más que Dios trajo a tu vida? Si esa persona más influyente espiritualmente hablando fuera apartada de tu vida, ¿seguirías sirviendo a Dios? Que así ajustemos nuestro corazón para que sin importar quién venga o se vaya, sigamos siguiendo a Jesús. Y yo siento que estoy animando a alguien. Esta es la bondad de Dios para ti, porque vas a la iglesia, haces cosas que sabes que son correctas, pero es principalmente por la influencia de alguien en tu vida. Necesitas desarrollar tu propia relación con Cristo. Si esa persona o todos los demás fueran retirados de la escena, vas a seguir con Dios. Pablo continuó y les animó a mantenerse firmes en un espíritu con una mente. El espíritu habla de nuestra motivación. La mente habla de nuestro propósito. Las personas pueden tener el mismo propósito, pero motivaciones diferentes para llegar al propósito. Lo vimos antes en Filipenses capítulo 1, que algunos predicaban el evangelio por ambición egoísta, porque querían ser reconocidos, querían ser promovidos. Y otros de ellos predicaban el evangelio por amor y por motivos justos. Pablo dijo, oigan, debemos esforzarnos juntos por la fe del evangelio, no luchar unos contra otros, sino luchar juntos por la fe del evangelio. Somos los primeros en fortalecer nuestra propia fe y después llevamos esa fe a los otros. Es doble cuando dijo debemos luchar juntos por la fe del evangelio. Número 1, fortalecer nuestra propia fe. Número 2, llevar esa fe a los otros. Podríamos decir que la iglesia tiene un doble propósito: reunirse y enviar. Número 1, reunirnos. Ganamos personas para Cristo, los reunimos, los amamos, les enseñamos y fortalecemos su fe. Y número 2, los enviamos al mundo en sus propios ámbitos de influencia personal al llevar la fe del evangelio a otros. Se dice que la iglesia que no evangeliza se fosiliza, y es cierto. Y cada miembro de la iglesia tiene un papel importante que desempeñar. Si eres cristiano, incluso uno nuevo o acabas de acercarte a Cristo, puede que seas una ama de casa, puede que trabajes en una fábrica, puede que trabajes en una granja con vacas, puede que seas un maestro o seas un profesor universitario, puede que estés en la aplicación de la ley, pero cual sea
tu trabajo, tienes un trabajo que hacer para Cristo. Dios quiere que lleves la influencia del Evangelio a tu propio mundo personal. Podrías decir, yo soy insignificante, realmente no importa, no, sí importa. Tengo un amigo que me contó una vez que estaba en una relación con un conocido y casi llenaba estadios con el Evangelio. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero estaba en la denominación de Asambleas de Dios y él era el ah, superintendente general en ese tiempo de las Asambleas de Dios. Si no lo era en ese tiempo, era alguien de alto rango en la organización, muy respetado, y lo oí predicar muchas veces, pero nunca lo conocí. También era un pianista muy consumado. Esta persona dijo que estaba con un grupo de jóvenes ministros y que habló con ellos, se sentó al piano y tocó una hermosa pieza musical. Todos estaban asombrados de lo bonito que era la pieza y cómo fluía de su interior. Como lo más natural, el piano se convirtió en una extensión de su alma. Luego dijo, quiero tocar la misma canción, la tocó de nuevo y algo no encajaba. El chico dijo, no sonaba como la misma canción, estaba mal, algo estaba mal. Les preguntó, ¿saben cuál es la diferencia entre la primera vez que la toqué y la segunda vez que la toqué? Dijeron, no, no lo sabemos. Dijo, la única diferencia fue que la segunda vez que la toqué, no usé el dedo meñique. Dijo, creen a veces que el meñique no es importante, como si fueras el meñique, no. Con la composición de Dios, con lo que Dios hace, eres importante, aunque sientas que solo eres el meñique ahí. Necesitamos tu parte. No está bien, no está completo, no es lo que debería ser, a menos que toda, como el apóstol Pablo usa en la ilustración, toda articulación, todo ligamento se use. Hermano, hermana, Dios quiere usarte para llevar la fe del Evangelio a otros. Luego leemos en el versículo 28, dice, y no siendo, hablando de los creyentes, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios, para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es salvación. Y esto es de Dios, porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. Ahora, vemos que el hecho de que fueran perseguidos y opuestos y que como creyentes no se inmutaban, era una señal de que tanto para quienes los perseguían, se oponían a ellos, como para los propios creyentes, era una señal hacia dónde iban. Algunos iban hacia arriba, otros iban hacia abajo. Eso dijo en el versículo 28, que este conflicto, esta persecución que experimentas, lo afrontas con un espíritu firme, un corazón recto y una actitud correcta. Dijo, es una señal segura, tanto para ti como para quienes te persiguen, una señal de hacia dónde ambos se dirigen. Es interesante, Pablo dijo, se les ha concedido a ambos, creer en Dios y sufrir por Él. Tanto creer en Jesús como sufrir se consideran dones. ¿Quién lo diría? Entendemos por qué creer puede considerarse un don, pero sufrir. ¿Cómo podría considerarse eso un don? ¿Cómo se me ha concedido sufrir por mi fe en Cristo? Bueno, primero, porque cuando sufrimos persecución con la actitud adecuada, hay una recompensa. Escucha estas palabras de Jesús en Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo por mi causa. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos. Esa es la razón del don, pero otra razón es porque Dios puede usarlo. Incluso al mismo nivel que el apóstol Pablo compartió en el capítulo anterior, que toda la guardia pretoriana, la sección más élite del ejército romano, 10,000 hombres, también eran una gran fuerza política en Roma. Dijo, toda la guardia pretoriana
ha oído que mis cadenas están en Cristo. Todos han oído del Evangelio. Luego, al final, en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo dijo, oigan, los hermanos los saludan, especialmente los de la casa de César. Dios usó esta persecución que estaba viviendo y este encarcelamiento para literalmente llegar a personas en el hogar de la persona más influyente del mundo en ese tiempo, aparte, claro, de Jesucristo, el César. La casa de César, la gente de la casa imperial fue alcanzada para Cristo. Ahora, estos versículos nos dicen que Dios puede usarte de la misma manera, incluso si sufres por el Evangelio. Pablo dijo, oye, lo viste en mí, lo viste cuando estuve en Filipos, sabes lo que pasa en Roma y ahora lo vives personalmente. Estos versículos hablan de adversarios, hablan de sufrimiento, hablan de conflicto, que incluyen ser difamados, golpeados, resistidos y encarcelados. Pablo dijo, oigan, lo vieron en mí, ahora lo experimentan también. Pregunta, ¿cuál fue la verdadera fuente de toda esa persecución, de la resistencia, de ser encarcelados y todo eso? ¿Cuál fue la fuente de eso? Fue Satanás. La Escritura dice, no luchamos contra carne y sangre. Toda la resistencia estaba ahí y se esforzaban por difundir el Evangelio. Literalmente luchaban porque el diablo resistía a la obra de Dios. En el fútbol americano solo tacleas al jugador que corre con el balón. No tacleas a otra persona. Si no quieres tener conflictos en tu vida sobre la fe, si no quieres tener adversarios ni sufrir, es muy fácil. Solo tienes que perder el fuego y dejar de difundir el Evangelio. No hagas, no digas y no seas nada para Cristo. Pero te digo, en cuanto a mí y mi casa, nosotros y nuestra iglesia, eso no va a pasar. El diablo sabe que cuando intentó silenciar el Evangelio en Filipos mediante la persecución le salió mal, era como echar gasolina al fuego. El Evangelio se difundió más cuando ve que la presión externa no funciona. Busca causar problemas desde dentro. Verás, el diablo no le teme a una iglesia grande. Tiene miedo de una iglesia unificada. Por eso Pablo habla tanto sobre la unidad y las cosas que la promueven, y eso es algo de lo que vamos a entrar la próxima vez. Solo pido ahora que a partir de las cosas que compartí, Dios te ilumine algo, te resalte algo a ti, y que al considerarlo, al meditar en ello, extraigas lo que Dios intenta decirte. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero poder estar contigo de nuevo. Hasta entonces, que lo más rico y mejor de Dios sea tuyo siempre. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita baylessconley.com.